Mire usted, hay padres que no saben la información básica sobre sus hijos. Un TikToker se aventuró a preguntar a padres en la calle información elemental sobre los hijos de los papás, de las mamás. El primer padre entrevistado admitió no saber la fecha de cumpleaños del joven. El segundo, por otro lado, dejó perplejas a sus hijas al afirmar que estaban muy unidos, aunque no pudo proporcionar detalles sobre las materias, las clases favoritas en la escuela de sus hijas, el curso que estaban tomando, incluso el nombre de su escuela. La sorpresa alcanzó su punto máximo cuando un tercer padre no solo no recordó la fecha de cumpleaños de su hija, sino que tampoco supo describir el color de los ojos de la niña. Uno de ellos, visiblemente desconcertado, un papá, preguntó al entrevistador: ¿por qué me haces esto?, cuando fue consultado sobre la fecha del cumpleaños de su hija. La respuesta fue instantánea. Fue ayer, le recordó una de sus hijas, algo que desconcertó al hombre, quien admitió haber olvidado la fecha de nacimiento de su hija. Sin embargo, en la misma familia, la madre demostró un conocimiento detallado sobre la vida de sus hijas. Sabía los nombres de las mejores amigas de ellas, así como los nombres de su doctor, de su dentista, además las fechas de los cumpleaños, y con qué amigas se juntaban, los nombres de todas ellas. Y bueno, esto avergonzó al esposo porque pues la mamá sí sabía todos los detalles de las niñas. El video de entrevista se volvió viral y en cuestión de unos días tiene más de 6 millones de reproducciones. Y este es el tema que hoy vamos a platicar con Nayeli Vázquez, a quien le doy la bienvenida. Nayeli, ¿qué tal? Muy buenas tardes. Un gusto saludarte, querido Héctor. Buenas tardes a ti y al auditorio. Nayeli, ¿por qué hay papás o mamás que no conocen realmente los gustos o los miedos de sus hijos? Cuando decidimos tener peques, muchas veces esa decisión no es una decisión consciente. Y cuando es o no consciente, lo que hacemos es hacernos cargo de ellos, las funciones que nos dijeron que eran las primordiales: mantenerlos saludables, mantenerlos bien, mantenerlos con lo necesario y lo indispensable, pero esta parte emocional difícilmente nos comentaron que era muy importante para ellos. Entonces, no tenemos esa conexión, tenemos una conexión de familia porque son nuestros hijos, pero no tenemos una conexión cultivada, que esto es algo completamente distinto a la conexión que se da por el hecho de vivir en el mismo lugar. Entonces, es muy importante empezar a desarrollar esta confianza entre nosotros como personas, no solamente como parte de la misma familia. Sí, es que a veces los niños o jóvenes dicen que sus padres no los comprenden o que no los conocen. Y esto puede ser real. ¿Qué puede hacer un papá para resolver esto? ¿Qué tiene que hacer? Lo primero que tenemos que hacer es aprender a escuchar. Muchas veces nuestros peques están muy ávidos de contarnos las cosas, pero nosotros tenemos un afán de hacer todo un ejemplo de vida. Entonces, si nuestros hijos nos cuentan: oye, ¿sabes qué? Mi amigo o mi amiga le pasó esto o aquello, en lugar de permitirle expresarse, ya lo estamos haciendo una enseñanza: es que tú no deberías hacer eso porque yo no te he criado así, y terminan incluso regañados por algo que ellos ni siquiera ni hicieron, solo una anécdota que nos estaban contando, y cerramos los canales de comunicación. Entonces ellos empiezan a entender que hay cosas que no debería contarle a mi mamá o que no debería de contarle a mi papá en este caso, porque me va a regañar, voy a salir regañada yo por algo que ni siquiera hice. Empiezo a hacer esta distinción de información y solo te cuento lo más superficial y lo que sé que te interesa. En muchos casos eso es cuánto sacaste en la escuela, si vas bien o no, si ya cumpliste con tus actividades, pero todo lo demás, lo que es de real importancia para mí como niño o como adolescente, dejo de compartirlo porque sé que a ti te puede molestar y además ni siquiera te interesa. Oye, lo importante que es la comunicación, porque cuando no se conoce a detalle a los hijos, a quien está, uno tiene a cargo, pues les puede crear hasta traumas, ¿no? Porque quizá un muchachito, una jovencita diga: no, pues es que no les importo, no ponen atención en mí, en lo que quiero, en mis frustraciones. Incluso pueden ser heridos emocionalmente, ¿no? Muchísimo. Ahí es donde se crean las barreras más grandes, cuando no tenemos este puente de comunicación con nuestros hijos e hijas y no les permitimos ser quienes en realidad son, tratando de
formarlos como nosotros queremos que sean. Entonces ellos nos demuestran o nos muestran aquello que nosotros pues podemos tolerar, podemos ver, pero mucho de su interior sigue ahí guardado. Entonces, cuando tienen la necesidad de expresarnos algo que han llevado cargado desde mucho tiempo, a los papás les sorprende muchísimo y me dicen, es que yo nunca me lo imaginé, yo nunca me di cuenta que estaba cargando con todas estas cosas, yo nunca lo supe, pero en realidad siempre estuvo ahí a la vista, solamente que no nos dábamos la oportunidad de escuchar y pues nuestro hijo y nuestra hija ya sabía perfectamente cómo guardar la información que para ellos y en su entender no es importante para nosotros como papás. Entonces, el escuchar a los demás y el entender su punto de vista y lo que es importante para él en este momento es la prioridad. Quizá para nosotros las cuentas, sobrevivir, la vida misma es mucho más importante o es un tema más importante o de más relevancia, pero para ellos lo es la escuela, sus juegos, sus amigos, qué platicaron con su amiga o con su amigo, qué pasó. Eso es lo importante para ellos y nosotros tendríamos que darnos la oportunidad de escucharlo. Sí, a veces tal vez un muchacho, ¿no? Consume algún tipo de sustancia, de droga, y tiene algún problema, afección de salud, y el papá puede decir, es que yo no sabía, ¿no? Que consumía esto. Creo que lo importante, por supuesto, siempre es platicar, el diálogo, la comunicación, y que se puedan entender. A veces también, porque está de los dos lados, a veces los hijos no comprenden a los papás, ¿verdad? También se cierran para comprender lo que quizá quiera transmitirle el papá o la mamá. Exactamente. Y esto pasa mucho porque ellos son reactivos al canal de comunicación que reciben. Es decir, si yo como, por ejemplo, como adolescente les estoy contando algo a mis papás y luego mi papá termina, entre comillas, regañándome, a lo mejor lo que quería era explicarme algo acerca de la situación, pero como no supo la manera de explicarme, lo terminé regañado, según yo en mi cabeza. Yo cierro el canal de comunicación. Entonces, cuando mi papá o mi mamá quieren expresarme algo, quieren decirme algo que es importante para ellos, yo hago lo mismo, cierro el canal de comunicación y hago exactamente lo que me hicieron a mí. Empiezo a regañar, empiezo a gritar, empiezo a decir que pues ya esas generaciones ya no son y entonces cierro el canal de comunicación. Lo importante es entender que no es o no tenemos la misma forma de comunicarnos, pero no quiere decir que no podamos encontrar puntos medios y de asertividad donde ambas partes podamos comunicar y entender, porque en realidad lo que está mal es el canal de comunicación, no lo que queremos comunicar. Entonces, al limpiarlo, todo funciona mejor. ¿Y qué actividades podemos hacer para mejorar este entorno, esta comunicación, hablar con la verdad, decirnos los problemas entre padres e hijos? Lo primero, como papás, es ser un poquito más transparentes. Muchas veces nos guardamos las cosas porque no queremos preocupar o no queremos que noten que estamos tristes o no queremos que noten que nos está yendo mal de alguna manera, pero el platicar de forma abierta acerca de nuestras situaciones, el decir, mi amor, hoy me fue súper mal en el trabajo, discutí con una persona o me siento de esta manera por esto y esto, les puede ayudar a ellos a entender que platicar acerca de los temas emocionales está bien, es correcto si yo vengo y te digo, mamá, me enojé muchísimo con mi amiga o me enojé muchísimo con mi maestra, porque entonces ellos habrán escuchado de ti eso. Entonces, permitirnos ser vulnerables es algo bien importante dentro de las relaciones, permitirnos que el otro nos escuche y ser escuchados. Y la siguiente cosa es aprender la escucha activa. Escucho y si después quiero comentar algo, me lo guardo un ratito, lo medito en mi cabeza y después de un día o 2 días, entonces retomo la conversación. Me quedé pensando en esto que me dijiste, investigué esto y esto, ojalá te pueda servir o tú qué Sí. opinas, pero posterior a la conversación. Sí, sin duda, buenos consejos para mejorar esta comunicación. Nayeli Vázquez, ¿nos recuerdas tus redes sociales, por favor? Claro que sí, arroba psicóloga Naye, estamos en TikTok, en Instagram, en Facebook o en la página www.psicodescubrir.com, donde tienen muchísima más información. Gracias, gracias Nayeli Vázquez.